protocolo. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de Epistemología de Ciencias Naturales que dictamos para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es martes 5 de octubre y son las 11:30, un poquito más. De acuerdo a mi registro, ¿no es cierto?, a mi bitácora, estábamos analizando el tema lenguaje en ciencia. Hemos hecho dos cosas. Uno, un aspecto introductorio del lenguaje en ciencia. Dos, un taller sobre análisis de dos artículos. Ustedes el viernes se quedaron comprometidos en subirme material vía Moodle. Y ahora corresponde seguir con el análisis del lenguaje en ciencia en lo que dice relación con la segunda parte. ¿Dónde estoy yo? Aquí, rápidamente, nos vamos aquí y nos vamos acá. Ya estoy experto en hacer las movidas. Bien. Cualquier pregunta que tengan, me interrumpen. Si yo estoy hablando, les voy a pedir que me esperen unos segunditos para concretar la idea, pero es importante que ustedes hagan preguntas. Así yo me voy dando cuenta de cómo marcha la clase. Tema de hoy, el lenguaje de las ciencias naturales, parte 2. Vamos a revisar los conceptos de hipótesis, tesis, leyes y teoría, modelos y paradigmas. Vamos a comenzar por el concepto de tesis. En primer lugar, el concepto de tesis. La tesis no se usa mucho en ciencias naturales, porque las ciencias naturales son ciencias que recurren a experimentos, donde una hipótesis es la que se somete al experimento. Entonces, ¿qué es lo que es una tesis? Que se usa más en ciencias sociales. Una tesis es una proposición, fíjense ustedes, u opinión relativamente potente, especialmente de carácter científico, pero ya les dije en la opinión, o la proposición, pero ya les dije que se usa sobre todo en ciencias sociales, que se mantiene y se intenta demostrar con razonamientos, fíjense. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Una tesis que nosotros encontramos en algunos libros sobre el estado de la ciencia y el estado de la civilización, la siguiente afirmación: vivimos una civilización dominada por la ciencia y la tecnología.
Entonces, esto es una afirmación más o menos potente. Vivimos una civilización dominada por ciencia y tecnología. Entonces, las personas que están a favor de esta situación, de esta tesis, investigan en las distintas fuentes para demostrar su punto. ¿Y cuál es su punto? Que la civilización actual está dominada por ciencia y tecnología. Me disculpo, chiquillos, por este juego que estoy teniendo con mis anteojos, porque tanto estar mirando la computadora que se me generan algunos problemas de calidad de la imagen. Incluso me mareo. Otra gran afirmación. Arriba dice, vivimos en una civilización, y esta otra dice, vivimos en una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento que predomina es el conocimiento científico técnico. Ahora, todas estas tesis, a nosotros que estamos en el área de las ciencias naturales, ustedes como futuros profesores, es re importante, ¿ya? Porque los pone a ustedes en un contexto de cierto privilegio. Conocer, hablar y enseñar ciencia en una civilización dominada por la ciencia y la tecnología es re importante, ¿ya? Y por lo tanto, las personas que hacen eso, sociológicamente hablando ahora, deberían ocupar una posición mejor. Otra tesis al respecto es el perfil actual de la ciencia, es la tecnociencia. Ya pasó la época, según esta tesis, de la ciencia romántica, de la ciencia de la búsqueda de la verdad, la ciencia de Pasteur, la ciencia de Mendel, la ciencia de Darwin. Pasó esa época. Ahora lo que domina es la ciencia en su relación con la técnica. Y vean ustedes dónde está la mayor actividad científica con el desarrollo de adelantos tecnológicos. Tema de la vacuna, por ejemplo. ¿Para qué decir la investigación científica relacionada a las computadoras, a la inteligencia artificial? ¿Ven ustedes? En relación a la inteligencia artificial no se descubre nada que esté en la naturaleza, todo es artificial. Y nosotros cuando usamos la computadora usamos inteligencia artificial por todos lados, digamos. Otra tesis: países con mayor desarrollo científico tienen a sus ciudadanos más felices. Países con mayor desarrollo científico tienen a sus ciudadanos más felices. Nosotros podríamos armar un foro respecto de esta tesis y decir, ya, dos grupos, uno que se muestre a favor de esto y argumente a favor de la tesis, y otro que se oponga a esta tesis y por lo tanto argumente en contra de ella. La pregunta de fondo que hay es si la felicidad de sus ciudadanos está condicionada por el desarrollo, y si el desarrollo actual está condicionado por el desarrollo en ciencia y tecnología. Bueno, muchos países actúan bajo esta tesis, ¿no? Por eso que hay mucho interés, mucha inversión en que la gente joven se dedique a la ciencia y a la tecnología. La importancia actual de la ciencia
¿ya? La referencia, la reverencia que le hacemos nosotros a la ciencia radica porque la ciencia ha demostrado ser útil al ser humano. Nos ha facilitado la vida a través de los adelantos científicos, tecnológicos, a través de los medicamentos. ¿Mm? Nosotros, en los tiempos que vivimos, podemos vivir más años, entre otras cosas, porque, bueno, la ciencia ha entregado medicamentos, ha explicado las enfermedades, pero también la ciencia nos ha quitado varios pesos que el ciudadano del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XVI llevaba sobre sus hombros. Y esto, no hay desarrollo humano, no hay desarrollo humano sin desarrollo científico. De nuevo, muchos países operan bajo esta tesis, que para promover el desarrollo humano, para lograr tener la gente felices, bueno, tenemos que promover el desarrollo científico. Tengo otro ejemplo, pero este es del área de la sociología. La familia nuclear, entendiéndose por familia nuclear el padre, la madre y los hijos, y siendo los hijos de 2 máximo, o sea, 4 personas. Esa es la familia nuclear. A lo mejor es el caso de ustedes, de algunos de ustedes. Familia nuclear, familia encerrada en sí misma. Mientras que la familia patriarcal, la familia amplia, es la familia de los tatarabuelos de ustedes, ¿no? De los abuelos, porque ya se notaba una tendencia a familia nuclear, de los tatarabuelos, donde encontrábamos nosotros ya el padre, la madre, más de 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, y a veces viviendo con el padre y la madre, viviendo los tíos, los abuelos. La familia nuclear, esta tesis, es mucho más frágil que la familia extendida, ¿no? La familia que les hacía referencia como familia nuclear. Otra tesis de carácter político que es muy discutida por nosotros los chilenos, dependiendo del cristal con que estemos mirando nosotros la situación. Los movimientos políticos pre-golpe militar de 1973 causaron el golpe militar. Entonces, esta es la tesis de la gente de derecha. La gente de izquierda tiene otra tesis. Y aquí viene una tesis que se refiere a los estudiantes. Los estudiantes no tienen las competencias para una enseñanza activa remota, ya online. Yo no sé si esta tesis es cierta o no, se aplica, ya, se aplica o no. Los estudiantes no tienen las competencias, entiéndose por ello, no tienen las habilidades, las destrezas para una enseñanza activa de carácter remota. Estas son tesis. Como dije, más bien del ámbito humanístico. Ahora, esta tesis que yo le he señalado respecto de la ciencia y la tecnología es del ámbito de la epistemología, del ámbito de la filosofía de la ciencia, del ámbito de la política de la ciencia. La hipótesis.
Noten ustedes que la palabra hipótesis está conformada por dos componentes. Hipo, que quiere decir bajo, bajo de. Y tesis, bueno, esta afirmación de carácter general que he señalado. Entonces, la hipótesis es una tesis la hipótesis sería un enunciado subyacente a una tesis. ¿Qué condiciones exige la hipótesis? Que es más reducida, es de menor alcance que la tesis. Y además, la exigencia epistemológica para la hipótesis es que lo que se enuncia en la hipótesis tiene que ser empíricamente demostrado. Tiene que haber evidencias empíricas, entiéndase por eso, experimento. Entonces van a encontrar en la literatura diferentes definiciones de hipótesis, ¿ya? Y aquí estamos hablando de hipótesis científica. No hipótesis forense ni hipótesis policial. ¿Ya? El abuelo del niño lo mató, por ejemplo, una hipótesis policial. Entonces, ¿qué es lo que es una hipótesis en términos científicos? Es una conjetura, es una idea respecto de conjetura. Conjetura respecto de un suceso, de un evento que necesita ser empíricamente demostrado. Esto de empíricamente demostrado quiere decir que se tienen que reunir antecedentes experimentales, de experiencia. Aquí hay una secuencia lógica, un ejemplo de secuencia lógica de un experimento clásico que permitió, perdón, de una investigación clásica que permitió resolver el problema del beriberi. Entonces, un médico que estaba estudiando el beriberi en humanos observó que pollos experimentalmente alimentados con arroz sin cáscara parecían desarrollar una enfermedad parecida al beriberi. No así aquellos pollos que eran alimentados con arroz con cáscara. Entonces este médico tenía como grupo experimental, no podía experimentar con seres humanos, tenía como grupo experimental pollos puestos en jaula. ¿Sí, Javier? Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero no sé si yo estoy mal, pero creo que en la observación usted coloca un resultado más que una observación, porque lo que está diciendo es que al hacer cierta cosa va a pasar algo. Por lo tanto, sería un resultado, no sería una observación. No sé si yo estoy correcto. Estás incorrecto. ¿Te refieres aquí? Es que Estudiándolo. si se fija, la Estudi hipótesis que usted coloca al final, dicen obviamente de que son sucesos que ya salen de la observación. En ese caso no sería una ¿Qué es lo que observación. está? ¿Qué te está? Yo estoy recién analizando la Sí, es que observación. no sé si, por eso lo digo, porque yo estaba leyendo la observación y usted dice así como, ah, ya, si pasa esto, si se alimentan sin cáscara, va a pasar esto. En este caso no sería una observación, según yo diría que más bien sería un resultado de una investigación. La observación, la observación, a ver, el resultado es a posteriori, la hipótesis es a priori. ¿Ya? Déjame explicarlo, pero está bien la observación. Estoy perdido yo porque no sé a dónde te estás refiriendo. Solo que este médico, ¿no es cierto?, experimentando con ratones, el tema del beriberi, el tipo estaba interesado en el beriberi en humano, pero
no puede experimentar en humanos, experimentó, perdón, en pollos. Entonces algunos pollos los alimentaba con arroz sin cáscara y a otros pollos lo alimentaba con arroz con cáscara. Esa era la situación experimental. Ahora, no lo tengo claro en la historia de en la historia del estudio de esta enfermedad, el beriberi, por qué estaba experimentando con arroz. Probablemente él tenía antecedentes que en aquellas regiones del mundo donde abundaba el arroz, el beriberi, fíjate la relación, en aquellas regiones del mundo donde abundaba el beriberi, el principal alimento era el arroz. Entonces, la primera sospecha, la primera hipótesis, podemos suponer que fue algo del alimento que estaba recibiendo la gente, tenía relación con el beriberi. Algo en el alimento. Y el tipo y la pregunta que viene a continuación, bueno, ¿de qué se alimenta mayoritariamente esta gente? De arroz. Ok, veamos. ¿Ya? Como él no podía, repito, como él no podía experimentar con seres humanos, experimentó con ratones. Ya. ¿Por qué con cáscara o sin cáscara? Porque a lo mejor, una tercera observación, el médico detectó que había grupos humanos que comían arroz sin cáscara y habían otros grupos humanos que comían arroz con cáscara. Pero él, a esa altura del partido, no tenía claro la relación. La relación sale después del experimento, la claridad del experimento, perdón, la claridad de la relación sale después del experimento. Dicho sea de paso, nosotros actualmente comemos arroz con cáscara o sin cáscara. ¿No tienen idea o no quieren hablar? La verdad es que yo nunca había escuchado que el arroz tuviera cáscara, por eso no. Tú estás como tú sabes el chiste, ¿verdad? Que un niño preguntó de dónde venían los pollos, ya, y le dieron la explicación de los huevos, ya. ¿Y los huevos de dónde vienen? De las gallinas. Yo creí que venían del supermercado, digamos, en la creencia que tenía el niño. Ya. Claro. ¿Alguien ha comido arroz con cáscara? No, yo no, ¿De qué color es el arroz con cáscara? ni idea. Interesante. Averigüen. Y averigüen si en los supermercados están vendiendo arroz con cáscara. ¿De qué color es el arroz que usted come rutinariamente? ¿Blanquecino? Blanco o blanquecino, como bien dicen, blanquecino. ¿Ustedes creen que es blanquecino por nada? Ya, pero averigüen. El asunto es que este señor, para tratar de responderle a la pregunta que me hizo uno de ustedes recién y que es el razonamiento relativamente claro, tuvo animales experimentales, pollos experimentales. A los pollos, al grupo experimental, le dio arroz sin cáscara y al grupo control le dio arroz con cáscara. Y la observación dice que los pollos alimentados con arroz con cáscara tenían poca frecuencia de beriberi.
En cambio, los pollos alimentados con arroz sin cáscara tenían mayor frecuencia de beriberi. Y aquí al tipo se le enciende la ampolleta, la famosa ampolleta, ¿no es cierto?, que se le enciende al investigador y le salta la pregunta, ¿existirá alguna relación entre la dieta que reciben los pollos y la incidencia de la enfermedad parecida al beriberi? O bien, proyectando esta pregunta hacia la situación humana, ¿tendrá alguna relación la dieta que recibe la persona con la frecuencia de beriberi? Esta es una pregunta bastante amplia, pero aquí el investigador la reduce a la dieta, ya que él sabe que la dieta más frecuente de ese poblado humano, respecto al beriberi, es arroz. Entonces, aquí viene la hipótesis 1. Dice que la enfermedad, hipótesis 1, esta es la explicación, esta es una conjetura respecto de un suceso que necesita ser empíricamente demostrado. ¿Ya? Entonces, la hipótesis H01 dice que la enfermedad no se debe a una infección bacteriana, sino a una carencia dietética. Aquí hay que ser iluminado también. ¿Ah? Fíjense ustedes me podrán preguntar, ¿pero qué tiene que ver aquí la enfermedad bacteriana cuando no aparece en la observación ninguna enfermedad bacteriana? Es que se creía, en la época en que se hace este experimento, que el beriberi era causa. Se creía. Una creencia. Se creía, en la época en que se hizo este experimento, que el beriberi era causada por una bacteria. Entonces la hipótesis 1 dice que la enfermedad no se debe a una infección bacteriana, sino una carencia en la dieta. Si el alimento principal es el arroz, ¿ya? Y un grupo humano recibe arroz con cáscara y otro grupo humano recibe arroz sin cáscara, por la experiencia empírica derivada del experimento con pollo, aparece la segunda hipótesis. Este investigador conjetura, cambien la palabra hipotetiza por conjetura. Conjetura, olfatea, intuye que algo presente en la cáscara del arroz aparentemente previene la enfermedad. Fíjense ustedes, ¿ya? Conjetura, olfatea, intuye que algo que está presente en la cáscara del arroz aparentemente previene la enfermedad. Y aquí viene el remache. Sí, sí, en una condicional. Sí, H1 y H2 son ciertas, y aquí viene la explicación tentativa, porque la hipótesis es una explicación tentativa. Si H1 y H2 son ciertas, entonces, esta es la estructura clásica de una hipótesis simple. ¿Ya? Si A y B son ciertas, entonces obtengo este resultado. Entonces, si H1 y H2 son ciertas, ¿qué dice ahí? Que es una carencia dietética. ¿Qué dice la H2? Que está asociada a esta carencia dietética a la cáscara del arroz. Entonces, pollos alimentados con arroz descascarado desarrollaron la enfermedad y pollos alimentados con arroz con cáscara no la desarrollarán. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Un experimento.
¿ya? Bajo estas condiciones. ¿Y cuál es mi predicción al respecto? Que pollos alimentados con arroz descascarado, la enfermedad, parecía el beriberi, va a ser más frecuente en esos pollos que en aquellos con arroz con cáscara. Bueno, hay que hacer el experimento. ¿Ya? Ahora, de partida, ¿no es cierto?, el concepto de hipótesis, conjetura, sospecha, para decirlo así como coloquialmente, conjetura respecto de un suceso que necesita ser empíricamente demostrado. Y la estructura de la hipótesis dice, si A y B y C son ciertas, entonces se me va a producir esto. ¿Cómo lo resuelvo yo? Con evidencias empíricas, haciendo un experimento. Y juego entonces. ¿Ya? Por eso que se dice que los experimentos en general son juegos que hacen los investigadores. No son juegos simples. Y vean ustedes que la deducción que hemos hecho con un experimento clásico, ¿ya? El razonamiento es relativamente complejo y necesitamos, ¿no es cierto?, de observaciones previas para poder ir armando, ¿no es cierto?, la hipótesis que a este investigador le llevó a demostrar que el beriberi en el ser humano se debía a una deficiencia dietética. ¿Ya? Y esta deficiencia dietética estaba asociado al tipo de nutrición que tenía. ¿Y cuál era el alimento mayoritario? Arroz sin cáscara. Solución, coman arroz con cáscara. Y se resolvió el problema. Por eso que ahora, de hecho sea de paso, el arroz con cáscara se encuentra en el supermercado. No sé si te respondí el problema de la pregunta de recién. Tal como lo dice la definición, las hipótesis son explicaciones tentativas a priori, ¿ya?, de la comprobación empírica. En el momento que tú haces la comprobación empírica, tienes un resultado. Se comprueba la hipótesis, no se comprueba la hipótesis, o la hipótesis queda en duda hasta que aparezcan nuevos experimentos. Porque fíjense usted que yo he empleado recién la siguiente expresión, que en pollos alimentados con arroz con cáscara, la mayoría de ellos no presenta el beriberi. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que es posible que en pollos alimentados con cáscara, algunos pollos pueden desarrollar el beriberi. Ya vamos a hablar más adelante lo que significa esto. Pero para claridad, la ciencia moderna es una ciencia probabilística. La biología es una ciencia probabilística, a diferencia de la física, que es una ciencia determinística. Por eso que podemos usar nosotros fórmulas, ¿verdad?, y nos sale ya un resultado que no se puede obviar, a menos que se produzca un evento que altera
el resultado. Si yo, ¿no es cierto?, salgo de Serena, bien digo, a las 10 de la mañana y a una velocidad de 100 kilómetros por hora, bueno, sé exactamente a qué hora voy a llegar a Santiago, siempre y cuando no me dé vuelta, siempre y cuando no tenga un accidente. En cambio, en biología, ya hay mayor posibilidades que aparezcan excepciones por otras causas. Por eso que la biología es principalmente una ciencia probabilística. Tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis científica, que puede ser una hipótesis biológica, una hipótesis química, una hipótesis física, qué sé yo, una hipótesis sociológica. ¿Ah? Hipótesis científica, sí, bastante simple esta hipótesis. Pues. Científica, que la enfermedad no se debe a una infección bacteriana, sino a una carencia dietética. Ahora bien, si yo no hago ningún experimento y me quedo con la idea de que la enfermedad beriberi es causada por una infección bacteriana, eso se transforma en una creencia. Pues no hay ninguna evidencia empírica. Nosotros estamos llenos de creencias. Y imagínense usted, en la Edad Media, la cantidad de creencias que habían. Una Edad Media, no por nada la Edad Media, seguramente la edad oscura del conocimiento humano. Donde todo aquel personaje, piensen en Galileo, todo aquel personaje que lanzaba algunas ideas, algunas hipótesis así, que alteraban las creencias religiosas, ¿ya? Era perseguido por la Inquisición. Galileo terminó sus años preso en su casa. De Galileo, nada menos que Galileo. ¿Ya? Y piensen en ustedes el escándalo que se armó cuando Darwin sugirió, hipotetizó, pero no lo podía demostrar, ¿ya?, que nosotros descendíamos del mono. Se fue interpretado a Darwin mal, dicho sea de paso. Se armó un escándalo. Y todavía eso persiste en algunas universidades norteamericanas. Está prohibido enseñar la teoría de la evolución, sino que enseñan la teoría de la creación. El ser humano fue creado a imagen y semejanza, como dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, nosotros tenemos un mismo tronco ancestral que tienen otros géneros de monos. Hay un libro, dicho sea de paso, que se llama El mono desnudo, que es bastante interesante y que se refiere a nosotros, el mono desnudo. Pero lo que quiso decir Darwin fue, que se aclaró después con investigaciones posteriores, nosotros no descendemos del mono, ya, o sea, del orangután, del chimpancé, qué sé yo, como es lo que creyó la sociedad de esa época, sino que nosotros tenemos ancestros comunes. O sea, el chimpancé, el gorila, y nosotros tenemos el mismo ancestro. Cuando yo digo mismo ancestro, en realidad no me refiero a un individuo, a un mismo individuo, sino me refiero a una suerte de arquetipo. Algo que a lo mejor ni siquiera existió en la realidad, pero fue un grupo del cual se derivan, ¿no es cierto?, la línea
terminó en los chimpancés, la línea evolutiva que terminó en los gorilas, la línea evolutiva que terminó en los orangutanes, en los gibones, son todo, relaciones filogenéticas estrechas. Entonces, esa es una hipótesis científica. La hipótesis estadística es una hipótesis derivada de la hipótesis científica que dice relación con la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Si tengo dos hipótesis en este razonamiento, si tengo dos hipótesis, una se llama hipótesis nula y la otra se llama hipótesis alternativa. Lo voy a poner en simple. La hipótesis nula dice que el promedio de individuos enfermos de beriberi, pero me refiero a los pollos, ¿no? Para no decir enfermedad parecida al beriberi en los pollos. De nuevo, si yo tengo igual número de individuos de pollos enfermos sanos, esa es la hipótesis nula, quiere decir que el arroz con cáscara no tienen, el arroz con cáscara y el arroz sin cáscara no tienen ninguna relación con la enfermedad. Versus la hipótesis alternativa, esta hipótesis estadística, que los individuos alimentados con arroz con cáscara, el promedio de los individuos alimentados con arroz con cáscara es distinto del promedio de individuos alimentados con arroz sin cáscara. Son distintos. Ahora, la distinción puede ser que el promedio es mayor que el otro, o el promedio es menor que el otro. Y alguien se puede preguntar, ¿qué tan distintos tienen que ser estos promedios? ¿Qué tan distinto un promedio tiene que ser mayor o menor? Y ahí, aquí entran las estadísticas. Entonces, uno dice, si la probabilidad de no encontrar diferencias, fíjense ustedes, el razonamiento, si la probabilidad de no encontrar diferencias entre los grupos de tratamiento, entre los grupos experimentados, ¿ya?, es menor del 5% o menor del 1%, esta es una decisión del investigador, es menor del 1%, es menor del... Entonces, entonces el factor experimental genera un efecto. Si el promedio, si la probabilidad, ¿ya?, de que se dé la diferencia es mayor que el 5%, ¿ya?, entonces los tratamientos no son diferentes entre sí. Entonces aquí hay una regla probabilística. Eso lo vamos a ver con más detalle en la última parte del curso. Pero eso es una hipótesis estadística. Siempre hay un juego entre la llamada hipótesis nula, que dice las no diferencias, versus la hipótesis alternativa, que habla de las diferencias. Si las no diferencias son ciertas, entonces no hay efecto de tratamiento. Si las diferencias son ciertas, ¿ya?, entonces hay efecto de tratamiento. Pero para que las diferencias sean ciertas, la probabilidad de ocurrencia al azar debe ser menor o igual que el 5% en una regla de decisión, o menor o igual que el 1%. ¿Ya? Ese es el concepto probabilístico de la investigación científica. Y después tenemos la hipótesis de investigación, que es
un resumen de las dos hipótesis que te permiten o que le permiten a uno desarrollar una investigación, planear una investigación, ¿no es cierto? Y después obtener resultados y en base a esos resultados someterlos a una evaluación estadística bajo la hipótesis nula. Y si esa hipótesis nula resulta invalidada, ya en términos probabilísticos, entonces hay diferencia entre los tratamientos. En el caso del ejemplo, la ausencia de cáscara en el arroz tiene un efecto sobre la frecuencia con que se da el beriberi. Después tenemos principios. Principios. ¿Qué son los principios? Son generalizaciones que dan el contexto. Fíjense ustedes, son generalizaciones. Punto 1. Punto 2. Dan el contexto interpretativos a hechos o fenómenos naturales. Entonces yo puedo ver un fenómeno, observar un fenómeno, un relámpago. Y yo puedo interpretar ese relámpago en función de un principio. ¿Ya? Este no es un principio, pero lo voy a usar para que quede claro. Puede decir usted, están peleando los dioses, como decían, ¿no es cierto?, antiguamente los griegos. En consecuencia, ¿no es cierto?, se están lanzando lanzas eléctricas. Ya, esa es una forma de interpretar un relámpago. Pero obviamente no es científica porque recurre a la mitología. Otra explicación puede ser recurrir a la religión. ¿Sí? Ahora, la generalización, ¿no es cierto?, de este asunto de los relámpagos, a uno lo permite interpretar. Bueno, es una interpretación que habla de cargas eléctricas. Las nubes, ¿no es cierto?, tienen carga eléctrica, las cargas eléctricas se polarizan, cuando se produce un gran desequilibrio entre el lado positivo y el lado, en el lado positivo, hablando en términos de concentración de elementos positivos, y en el otro elementos negativos, y esa diferencia diferencia de cargas eléctricas, ¡pum!, se produce la salida. El trueno no lo podemos interpretar en términos de la mitología griega, ¿no es cierto?, o la mitología cristiana de la Edad Media, sino lo interpretamos como el sonido que resulta de la descarga. ¿Y por qué vemos primero el relámpago y por qué vemos después el sonido? Bueno, simplemente porque la luz viaja muchísimo más rápido que el sonido. Ahí tienen ustedes principios que permiten entender fenómenos y no asustarse, no salir arrancando, no ponerse como los perros, ¿no es cierto?, que sienten relámpagos y truenos y empiezan a temblar, o si no se esconden debajo de las mesas y ahí a chillar todo asustado. Eso le ocurrió al ser humano, pero de la Edad Media para atrás. ¿Ya? Otra definición de principio. Son herramientas conceptuales. No es un tornillo, no es un alicate. Son herramientas, instrumentos conceptuales de alto nivel de complejidad, ya que nos permite a nosotros interpretar hechos o fenómenos desde el punto de vista de una determinada disciplina. Otra interpretación de principios. Principios forman parte de la naturaleza. Fíjense ustedes, está interesante. Esta es una definición bien epistemológica. Forman parte de la naturaleza intrínseca de los fenómenos, hechos y acontecimientos de una disciplina científica. Naturaleza intrínseca de los fenómenos. Ahora bien,
¿Cuál ha sido la labor de la ciencia? Sacar a luz, desenterrar la naturaleza intrínseca del fenómeno o del hecho del acontecimiento. Es importante. Todo fenómeno tiene una naturaleza intrínseca, una naturaleza oculta, que está ahí. Tiene que venir el hombre de ciencia a sacarla, hacerla visible, mostrársela al resto de los seres humanos, al resto de los mortales. Y fíjese usted que la labor de ustedes como profesores de ciencia va a ser para los muchachos estudiantes de 12, 15 años, qué sé yo, mostrarle a ustedes la naturaleza intrínseca de los fenómenos. No va a ser un parto muy difícil porque hay muchos caminos recorridos previamente. No van a ser los primeros. Ejemplo, el principio el famoso principio de Arquímedes, que nos permite interpretar la flotabilidad de los cuerpos. El principio de incertidumbre de la física y química moderna, donde ha referido a la posición del electrón. Ciertamente es más fácil entender el principio de Arquímedes que el principio de incertidumbre. Aquí, como yo tengo formación en ecología, ya voy a darle algunos ejemplos de principios unificadores de la ecología. Ustedes saben que la ecología es una ciencia que está en la boca de mucha gente. Más encima ahora con el cambio climático global. Ha pasado a ser una ciencia bastante importante. Fíjese usted, mire las generalizaciones que hay acá. Cada uno es un principio en sí mismo. Primer principio. Todo organismo, fíjense ustedes, todo organismo tiene una envoltura matricial que los especialistas le llaman entorno, con la cual intercambia materia, energía e información. Ese es el primer principio de la ecología. O sea, cualquier organismo, usted, una bacteria, un hongo, otro animal, qué sé yo, todos están rodeados, que se puede llamar metafóricamente envoltura matricial, pero que técnicamente es el entorno. Y con ese entorno usted intercambia materia, energía e información. Segundo gran principio, el entorno del organismo, esa envoltura matricial, a usted le provee recursos para poder vivir y le recepciona sus desechos. Ejemplo, usted en estos momentos está respirando, ¿no es cierto? Por cada inspiración le entra aire con un buen contenido de oxígeno porque usted lo necesita. Expira. Inspira, expira. Inspira, expira. En la expiración sale aire con un componente importante de anhidrido carbónico. ¿Dónde se va ese anhidrido carbónico? A su entorno. ¿Ya? Después tenemos nosotros una tercera principio de la ecología que ayuda a entender la reciprocidad que existe entre los distintos organismos, que dice, ya, los desechos, cuando son naturales, son recursos para otros organismos. Los desechos, cuando son naturales, son recursos para otros organismos. Por ello, la materia cicla. Cuando los desechos no son naturales, no son recursos para otro organismo. Por ello, esa materia no cicla y se tiende a acumular en el ecosistema, en el entorno.
Por ejemplo, los desechos, los neumáticos, cuando están malos. No son recursos para otro organismo porque los otros organismos no le pueden sacar energía, no le pueden sacar información, no le pueden sacar materia. Pues ellos, esos desechos, los neumáticos, tienden a acumularse en el entorno y a transformarse en un problema. Otro principio ecológico. En los sistemas naturales, la energía y la información fluyen. Otra generalización de la ecología, otro principio de la ecología que la liga con la evolución. El entorno juega un papel relevante de la evolución de las especies. Ejemplo actual. Nosotros estamos muy preocupados, el ser humano está muy preocupado. ¿Cuál puede ser el efecto evolutivo del cambio climático? Porque hay evidencias pasadas que muestran que cambios climáticos pasados han causado extinción de especies. Han causado cambios importantes en la Tierra. Ejemplo, un cambio climático causó la extinción de una gran variedad de especies de bacterias aeróbicas. No, perdón, anaeróbicas. Anaeróbicas. Resultado de ello, aparecieron las bacterias aeróbicas. Y resultado de ello, somos nosotros. En el largo alcance, pues estoy exagerando un poco para demostrar el punto. O sea, lo que quiero decir que en una época de la historia de la Tierra, el oxígeno no existía como oxígeno libre. Existía el oxígeno ligado a compuestos, ¿no es cierto?, que tienen oxígeno. Oxígeno libre no existía. Pero aparecieron por mutación unas bacterias que como subproducto de su actividad metabólica eliminaban el oxígeno y la atmósfera se cambió de oxígeno desde atmósfera sin oxígeno a atmósfera con oxígeno. Y resulta que el oxígeno para la mayoría de las especies bacterias existentes en esos años resultó ser un tóxico. Y todavía existen bacterias anaeróbicas estrictas. Si la gente quiere desinfectar, ¿no es cierto?, un equipo y hay bacterias anaeróbicas estrictas, puede usar oxígeno para desinfectar. Y ahí se transformó ya la atmósfera primaria, carente de oxígeno, atmosférico me refiero, en una atmósfera secundaria, con oxígeno molecular presente en la atmósfera, el O2. Recuerden que el principal contenido de gas en la atmósfera no es oxígeno, es nitrógeno. Y cada vez que usted inspira más nitrógeno que oxígeno. Primer ejemplo, clásico ese ejemplo y dramático. ¿Ya? Segundo ejemplo, la extinción de los dinosaurios. Según la teoría más aceptada, cayó un meteorito, hizo un cambio climático global, los dinosaurios no pudieron, cuando se llama, soportar el cambio, y desaparecieron. ¿Ya? Entonces el entorno juega un papel relevante. Y ya nadie duda eso. ¿Ya? Que el entorno juega papeles ha jugado papeles relevantes y va a jugar papeles relevantes en la evolución de las especies.
La segunda, el segundo principio que también permite a usted ya interpretar eventos cotidianos es la situación actual observable en la naturaleza. Situación actual observable en la naturaleza es el resultado de miles de años de evolución de la interacción organismo-entorno. Organismo-entorno. El equilibrio observable en la ecosfera, o sea, la Tierra mirada como un sistema ecológico, es de tipo homeorreico. No les voy a explicar esto porque ya estamos pasado la hora. Bueno, después vamos a seguir analizando lo que se entiende por la ley científica. Hay 2 artículos que complementan la guía de autoaprendizaje, que habla, uno, que son las leyes, y 2, si hay o no hay leyes en biología. ¿Por qué la física es profusa? También la química. ¿Por qué la física, la química son profusas en leyes? ¿Y por qué en biología hay que escarbar si hay leyes? Las leyes de Mendel son efectivamente leyes desde el punto de vista epistemológico, etc. Entonces, son las 12:33. Esto lo tengo que analizar con más detención y lo voy a hacer la próxima semana. Voy a concentrarme en los días que queda en revisarle la prueba y le voy a echar una mirada a la interpretación que hicieron de los 2 trabajos, los 2 papers, el del piojo y el de, ¿cuál era el otro? Se me olvidó. El jurel. El jurel, gracias. ¿Cómo estuvo? Bien, mira, Javiera Figueroa recién viene llegando a clase. ¡Ah, no! Si terminamos a la 1. Bien, excelente. Excelente. Se habían quedado callados. Vamos a ver la ley entonces. La ley científica. ¿Qué es la ley científica? Es un enunciado sintético. Una gran síntesis. Una gran generalización. De carácter, esto es importante, de carácter universal. O sea, dice en otras palabras, la ley científica aplica aquí y en la quebrada de la Ají. Este enunciado está basado en datos empíricos. Cuando yo digo datos empíricos, tienen que entender que se trata de experimentos, de situaciones donde el fenómeno se observa en condiciones controladas. Tantos pollos recibieron arroz sin cáscara, tantos pollos recibieron arroz con cáscara. E idealmente, todos los pollos del mismo tamaño, idealmente todos los pollos del mismo sexo, idealmente todos los pollos del mismo estado de salud. Para que los resultados, para que el resultado dependiera casi exclusivamente de la dieta. Arroz con cáscara, arroz sin cáscara. Porque si yo tengo un pollo, ¿no es cierto?, enfermo, y le doy arroz con cáscara, a lo mejor el arroz con cáscara al animal lo termina debilitando más. O si hay una respuesta asociada al sexo.
¿no? O hay una respuesta social tamaño. Por eso que los experimentos se hacen en unidades experimentales lo más semejante posible. Antiguamente en fisiología se trabajaban con ratas, las famosas ratas blancas, todas derivadas de una misma madre, de un mismo padre. Lo más parecido posible. Y el investigador, ¿no?, las separaba en grupo, todas las ratitas más o menos parecidas, ya las separaba en grupo y le aplicaba el factor de interés en el experimento. De tal manera que los resultados carecieran carecieran, nosotros le llamamos, carecieran de ruido. O sea, dicho de otra manera, que el resultado fuera mayoritariamente debido, no digo exclusivamente debido, porque es difícil, mayoritariamente debido al factor experimental, y no a otros factores, no factores debido al estado de salud, no factores debido a la condición sexual, etc. Entonces, repito, ley científica, enunciado sintético de carácter universal, basado en datos empíricos de cumplimiento general y en condiciones específicas. ¿Ya? Se suele reducir a una ecuación matemática. La mejor expresión de una ley, el sueño de todo formulador de ley, es que su ley, su enunciado, su generalización, se puede expresar matemáticamente. ¿Ya? Y además, la otra aspiración es que esa ley lleve su nombre. La ley gravitacional de Newton, la ley de la relatividad de Einstein, las leyes de Mendel. Ya le he dicho que el lenguaje científico es técnico y la aspiración de la ciencia, esta es una cosa casi utópica, es que el lenguaje sea matemático. Por eso que los matemáticos miran así como para arriba del hombro a veces a la biología. Y en nosotros, ¿no?, decimos un paper mío, si es matemático, vale por 4 papers tuyos, si es biólogo. ¿Ya? Porque un paper matemático, 2 más 2 son 4, aquí y en la quebrada del ají, ¿ya? Y en un paper biológico no necesariamente 2 más 2 son 4, aquí y en la quebrada del ají. Acuérdense que la ciencia tiende a, las generalizaciones de la ciencia, tal como dice la ley, tienden a ser universales. O sea, se aplican aquí y en la quebrada del ají. Y en la quebrada del ají pudiera ser Venus, pudiera ser Marte, pudiera ser... ¿Ya? Corresponden, otra definición, corresponden a ciertos tipos de hechos generales expresados mediante enunciados también generales de la forma. Todos los son. A todos los sometidos les sucede. Deme una ley deme un ejemplo de ley que se ajuste a eso. Todos los puntito son. Yo les voy a dar un ejemplo de a todos los sometidos les sucede. Todos los metales sujetos al calor se dilatan.
todos los metales sujetos al frío se contraen. Ahí tienen ustedes una ley. Efecto práctico de esta ley. En los ferrocarriles, cuando los rieles se tenían que poner relativamente separados. Porque cuando el riel está sujeto a elevadas temperaturas, sobre todo en la zona norte, en el desierto, bueno, los rieles se dilataban y se sobreponían uno arriba de otro. No se van a sobreponer así de manera exagerada. Y eso aumentaba la probabilidad de accidente. Todos los metales sometidos al calor se dilatan. Todos los metales sometidos al frío se contraen. Es una ley básica, pero ley. Aquí tengo aquí está abajo, pues los metales se dilatan al calentarse. Los hechos generales declarados en las leyes contienen cierta clase de necesidad natural. Este concepto de la necesidad natural está en uno de los artículos, así que pónganle atención a los artículos. Aquí tenemos una ley que se refiere al movimiento de los planetas. Los planetas se mueven en trayectorias elípticas con el Sol en uno de esos focos. Aquí hay que saber algo de matemática, lo que significa una trayectoria elíptica, ¿ya? Y los focos de la elipse. Los metales se dilatan al calentarse. Todo triángulo tiene 3 lados. Y esto es bien interesante, ya casi un juego de palabras, para representar ¿qué se llama? La carencia de necesidad natural. Ningún soltero está casado. Ejemplo de leyes en química, la ley de los gases. Estos son solo ejemplos. Las leyes de los gases, las leyes de las reacciones químicas, las leyes de Avogadro. Todas estas cosas, si ustedes estudiaron química en la enseñanza media, tienen que haberla revisado. Física. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica. Son ejemplos. Para pensar ahora epistemológicamente, una parte, una suerte de tarea. ¿Por qué hay más leyes en física y química que en biología? Si es que lo hay. La respuesta la van a encontrar ustedes en las lecturas complementarias de la guía de la unidad 2. Teorías. Teorías en ciencias naturales. ¿Qué es una teoría? ¿Qué diferencia una teoría de un principio? ¿Qué diferencia una teoría de una ley? Y aquí afírmense un poco en la silla, porque aquí hay un argumento lógico. Enunciado. Enunciado lo podemos tomar nosotros como una afirmación, un decir. Enunciado referido a un sistema abstracto de naturaleza hipotético deductivo. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, 3 conceptos. Concepto de lo que es abstracto. Acá nosotros nos podemos referir a algo que es conceptual, algo que está en la mente nuestra. ¿Ya? Y ese algo que está en la mente nuestra, es de carácter conjetural, hipotético, conjetural. Tiene un perfil de conjetura y es deductivo. Dice en otras palabras, se ha logrado llegar a este enunciado por un proceso lógico de deducción,
no un proceso lógico de inducción, sino que deducción. ¿Ya? Y por así decirlo simplificadamente, la inducción parte de lo general hacia lo especial o lo específico, a diferencia de la inducción que parte desde lo específico hacia lo general. ¿Ya? Hay una frase, no, una oración. Hay una oración muy famosa en lógica que dice que todos los cisnes son negros. Esto podría ser una generalización, o más aún, una ley. Todos los cisnes son negros. No faltó, esto lo anunciaron por allá por el siglo XVIII, pero no faltó el que preguntó, ¿y si aparece un cisne blanco? Este enunciado se va a la punta del cerro. Basta uno. Hemos revisado todos los cisnes negros. Pero ¿quién me dice que en el futuro aparezca un cisne albino? Y a pesar de haber revisado todos los cisnes, y todos son negros, ya bastó uno, un cisne albino, que me echó para abajo el enunciado. ¿Qué podemos decir? Ahora, bueno, que al menos la mayoría de los cisnes son negros. Y dejamos la puerta abierta, ¿verdad? Para que por ahí aparezca un cisne blanco, ¿no es cierto? Un cisne gris, qué sé yo. Es el proceso inductivo. Pero aquí estamos hablando de un proceso deductivo, desde una generalización. ¿Y cómo se logra esa generalización? A través de una hipótesis. Tenemos la generalización, ¿ya? Y a partir de esa generalización empezamos a deducir lo que podría ocurrir si la generalización ya es cierta, es verdadera. Entonces, una mayor especificación de lo que es la teoría constituye una descripción y explicación científica a un conjunto relacionado de observaciones o experimentaciones. Está basado en un conjunto de supuestos, leyes verificadas por grupos de científicos. Después tenemos nosotros otra definición de teoría, enunciado sintético de cómo opera la naturaleza respecto de un conjunto de fenómenos naturales relacionados. Enunciado sintético. O sea, el ser humano, el investigador, hace una síntesis cognitiva, después de haber estado revisando, que eso es una serie de experimentos, y haber estado revisando lo que ocurre con otros grupos de experimentadores por aquí y por allá, que sea. O se reúnen en un congreso, ¿no es cierto? Todos los viejitos que están, y viejitas que están estudiando un determinado fenómeno, o un conjunto de fenómenos interrelacionados, astrofísica, por ejemplo. Y de ahí, después de discusiones ardorosas, qué sé yo, peleas, gritos, llegan a una conclusión. Y eso se puede transformar en una teoría. Qué bonito, ¿no? Enunciado sintético de cómo opera la naturaleza respecto a un conjunto de fenómenos naturales relacionados. Y síntesis de un cuerpo de evidencias, o sea, de resultados obtenidos experimentalmente. U observaciones respecto a un conjunto de fenómenos naturales relacionados. Ejemplo de teoría, en química, la teoría atómica. La teoría cuántica. La teoría sobre la naturaleza del enlace químico. Aquí no se habla de ley atómica, no se habla de ley cuántica, de teoría.
¿Que son ciertas? Bueno, puede que sí, puede que no. Pero nos sirven a nosotros para interpretar fenómenos interrelacionados. ¿Ah? Piensen ustedes que los griegos ya tenían la idea que la materia estaba formada por partículas muy pequeñitos. ¿Ah? Los griegos. Pero ellos no llamaban teoría. Porque en esa época estas interpretaciones estaban asociadas a la filosofía, no a la ciencia. Todavía la ciencia no se formulaba. Pero esos viejitos decían, teoría no, unidos por cuerpos pequeños, indivisibles. Por eso le significa la palabra átomo, que no se puede dividir. ¿Ya? La teoría cuántica, ¿no es cierto?, señala que la energía está concentrada en pequeñas unidades llamadas cuantos. Y eso explica la teoría corpuscular, la teoría corpuscular de la luz. Pero hay ciertos fenómenos que no se comportan de acuerdo a la teoría, sino que se comportan, fenómenos asociados a la luz, que se comportan de acuerdo a la teoría ondulatoria de la luz. En estos momentos, algunos fenómenos se explican, se interpretan, se entienden a la luz de la teoría ondulatoria de la luz y otros a la luz de la luz, bajo el prisma de la teoría corpuscular de la luz. ¿Cuál es la verdad? Por ahora no nos preocupa tanto, porque podemos explicar, ¿no es cierto?, los fenómenos en términos de teorías. De la misma manera que no nos debiera preocupar mucho encontrarle una respuesta a qué es primero, el huevo o la gallina. Una discusión, en algún momento le vamos a encontrar la respuesta. Pero nosotros ahora podemos comer huevos sin problema, o podemos dejar que esos huevos se transformen en gallinas y después tomar sopa de gallina o comer un trucho de gallina. Física. La teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad especial, la teoría del gran estallido, el Big Bang, ¿ya? La teoría ondulatoria de la luz, la teoría corpuscular de la luz, física. Bueno, ustedes, profesores de ciencia, tendrán que tener alguna idea general de lo que son las teorías, las más relevantes, por supuesto, la teoría química, la teoría cuántica, la teoría sobre la naturaleza del enlace químico, sobre todo aquellas teorías que están relacionadas con fenómenos biológicos, ya que son profesores fundamentalmente de biología. Pero si le toca enseñar química, le toca enseñar física, por su condición de profesor de ciencias naturales, bueno, va a tener que hacerlo. ¿Ya? Ejemplos de teoría en biología. Aquí sí que tenemos una buena cantidad de teorías. ¿Ya? No de leyes, teorías. Ejemplo, la teoría celular, que es una maravilla de generalización. Todos los seres vivos están construidos, ¿no es cierto?, en base a unidades morfofuncionales que nosotros llamamos célula. La palabra célula quiere decir celda. Los virus no responden a la teoría celular, porque no están organizados en base a células. Y aquí tenemos un problema. Cuando usted escucha que el ministro de Salud, médico, habla de los seres vivos como organismos, bueno, uno se puede confundir. Y aquí tenemos dos alternativas.
o no consideramos a los seres vivos, a los virus como organismos, apoyándonos en la teoría celular, o bien tenemos que inventar una nueva teoría para incorporar a los virus y otras macromoléculas que tienen algunas propiedades de los seres vivos. Nadie se está atreviendo, ¿no es cierto?, a proponer un cambio en la teoría celular, porque la teoría celular es uno de los fundamentos de la biología. Y a usted, ¿no es cierto?, tiene un curso especial de biología celular. Después tenemos la teoría de la evolución, otra piedra angular de la biología, la teoría de la evolución. Otra teoría angular de la biología moderna es la teoría cromosómica de la herencia, que dice que la herencia está alojada en los cromosomas. Por supuesto que está alojada de una manera codificada, ¿eh? En la secuencia de, qué sé yo, de los ADN y todas estas cosas. Pero últimamente ha aparecido, ¿no es cierto?, ciertos fenómenos hereditarios que no se pueden explicar con la teoría de la teoría cromosómica. ¿Ya? Después tenemos nosotros, que es más diverso, ¿ya?, porque aquí experimento no es posible, la teoría sobre el origen de la vida. Se pueden hacer algunas simulaciones, digamos, pero experimento no. Nosotros podemos hacer experimentos, dicho sea de paso, en términos evolutivos. Las moscas, seguramente la han escuchado usted hablar en ciencia media, la famosa Drosophila, moscas del género Drosophila, entre ellas la Drosophila melanogaster, una mosquita muy simpática, ¿ya?, que le llaman borrachilla, porque abunda en los líquidos en fermentación, donde hay levadura, hay producción de alcohol, la borrachilla. Como estos se reproducen en grandes cantidades, y ocupan poco espacio, se pueden hacer estudios de evolución respecto de la Drosophila melanogaster, y los resultados se pueden proyectar a otros grupos de organismos, con cierta reserva, por supuesto. Y tenemos la teoría ecológica, una teoría que nos está marcando el ritmo a partir de los inicios del siglo XX. El ritmo. ¿Ya? Las teorías. Después tenemos los modelos, pero ya son las 13 horas. Me cansé. Me marearon de tanto hablar ustedes. Así es que la próxima semana vamos a mirar el tema de los modelos. Esta parte es una parte fundamental del curso. Así que por favor, lean, reflexionen, trabajen la guía para poder, ¿no es cierto?, el próximo martes resolver las dudas que ustedes tengan. Nos queda el modelo y la última chupa del mate, el paradigma. Y fíjense ustedes que tenemos la teoría ecológica, tenemos el modelo de ecosistema, ¿ya?, y tenemos la ecología o la teoría ecológica como un paradigma moderno. El paradigma ecológico. ¿Qué es lo que dice el paradigma ecológico? Importancia de las interrelaciones entre los distintos elementos del ecosistema
para el equilibrio y la sostenibilidad de la vida, incluyendo la vida humana. Porque dicen que la vida humana puede desaparecer de la faz de la Tierra, pero la vida va a seguir. Así como ocurrió hace miles de millones de años atrás, con otros organismos. Y ese es un problema serio para el ser humano, un problema existencial para el ser humano. Y la ecología viene desde hace tiempo advirtiendo, mire, esto. Ahora ya hay evidencia. Bueno, chiquillos, chiquillas. Son las 13 horas. Vamos a terminar la clase. Profesor. Espero que tengan una buena tarde. Sí, dígame, ¿quién habla? Yo, Javier, tengo una consulta. En caso de, ¿hay algún documento donde yo pueda encontrar más información acerca de esto? ¿Acerca de qué? Perdón, es que el micrófono mío está malo. Acerca del, ¿cómo se llama? De los paradigmas y de los ¿cómo se llama? Y de los modelos. ¿Hay algún documento donde pueda encontrar eso para tener para la próxima clase? Hay varios artículos, yo tengo aquí varios artículos, pero como este curso tiene solo 2 créditos, yo tengo que ser muy cuidadoso con la carga que les asigno a ustedes. Pero si te interesa, pon tú en el internet, ¿no es cierto?, paradigma, y te va a aparecer ahí ya algunos, puedes poner paradigmas científicos PDF y te van a aparecer algunos artículos más confiables que el simple Wikipedia, lo mismo de los modelos. Ok, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. Chao, que estés bien. Profe, Sí, ¿les puedo hacer una consulta? sí, ¿Sabe que con mi grupo estamos avanzando en el trabajo escrito de investigación? Y teníamos una duda de que, por ejemplo, en los antecedentes históricos de la historia hasta su versión actual y personajes participantes son 2 apartados diferentes. sí. Pero no sabemos cómo separarlo, porque, por ejemplo, cuando ponemos antecedente histórico, Aparecen mencionamos también a los personajes. a los personajes. Lo que puede hacer es, lo que dice antecedentes históricos, hacer una suerte de síntesis. O sea, dicho en otras palabras, lo que menciona la fuente de consulta, lograr sacar algunas conclusiones, algunas generalizaciones de eso. O bien, ya, poner historia y personajes importantes como una sola Unirlo. sección. Ah, ya, profesor. Ahí sí, porque como que no sabía cómo separarlo, así como entre personaje y el antecedente. Claro, haz el esfuerzo por tratarlo separado. ¿Y hasta dónde llegas? ¿Ya? Con ese esfuerzo. Ese esfuerzo te va a obligar a hacer un trabajo de síntesis, llegar a alguna conclusión después de reflexionar un poco más. Hacerlo juntos va a ser una cuestión más mecánica, porque tú vas como a citar, ¿no es cierto?, las referencias o hacer alguna pequeña síntesis de las referencias. Pero al hacer el análisis histórico separado de los personajes, te va a llevar a alguna reflexión un poquito más compleja. Es como decir, mira, hable del combate naval de Iquique, ¿ya? Y tú puedas hablar del combate naval de Iquique sin referirte ni a Prat ni a Grau. O dicho en otras palabras, hablar